Yo no sé si Azul Gilabert, que ha participado en una excursión internacional del programa Antártico Brasilero, cuya base es una de las más modernas, y estos experimentos son clave para participar en los efectos del cambio climático en el resto del planeta, estaba tan, pero tan, como se dice hoy, tan manija o tan entusiasmada que hasta ponía azul, el mar azul. Además, hasta es sinónimo de su nombre. Pero cuando de sueños se trata y también de abordar la cosa de la ciencia y todo confluye hacia el mismo camino, me parece que todo vale. Estoy en contacto justamente con la oceanógrafa Azul Gilabert, que, como te conté recién, participó de una excursión internacional del programa Antártico Brasilero, un mes rodeada de maravillas que ya nos va a contar. Azul, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda acá en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Sebastián. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿te imaginas si en el medio del crucero, en medio de la embarcación, ponen Cristian Castro? Ya sería un montón, ¿no? Sí, ha pasado. ¿Ha pasado? En otras expediciones me han puesto, sí. Bueno, más las argentinas, más que nada. Exactamente. El humor y la repentización siempre están ahí, tienen que estar ahí. Y más cuando se hacen travesías de estas características. ¿Nos contás este sueño cumplido? Sí, la verdad que sí, para mí fue un sueño cumplido, realmente, encima como broche de oro de mi beca doctoral. Bueno, nosotros participamos junto con un grupo de investigación de la Universidad de San Pablo. Mi directora, que es Celeste López Abate, de acá del Instituto Argentino de Oceanografía, es la que está en contacto con ellos y la que propuso que yo sea la persona que vaya a la Antártida a sacar estas muestras. Así que estuvimos allá desde el 4 de febrero y volví la semana pasada. ¿Cómo es preparar una estadía de estas características allí en la Antártida, en un mes rodeada de hielo, pingüinos, rocas, el aire gélido, pero seguramente con la expectativa y la buena camaradería que se brinda a los visitantes y a las personas que están trabajando y residiendo? Sí, totalmente. En la estación siempre te reciben muy bien, con los brazos abiertos, y te hacen sentir muy cómoda. Pero bueno, sí, la preparación lleva mucha logística. Hay mucha gente involucrada, e incluso todos los que vamos tenemos preparación más personal también, porque nos hacen pasar por un entrenamiento preantártico antes de ir, donde, pues en mi caso, en el caso de Brasil, nos llevan a una isla que se llama Marambaia, enfrente de Río de Janeiro. Esto lo hicimos en el 2025. Y estuvimos ahí varios días acampando en situaciones, nos ponían a propósito en situaciones de estrés, sin agua, o sea, nos daban agua para tomar pero no para bañarnos, simplemente para chequear nuestros comportamientos y si podíamos trabajar en equipos y ese tipo de cosas. También te hacen estudios físicos y también tenés que tener un estado físico que te permita hacer ciertas cosas para poder ir, y con eso pasás ese entrenamiento preantártico, que es lo que te deja estar en la estación antártica. Tal cual. ¿En qué se basa la expedición en cuanto a muestreo, conocimientos, todo lo que ustedes van a recorrer en campo para luego estudiar, y cuál es el objetivo final? Sí, nosotros particularmente, como uno de los tantos grupos que están involucrados en el PROANTAR, nosotros estudiamos procesos que están involucrados en el secuestro de carbono. Eso lo hacemos desde acá, desde el IADO, en distintas zonas, y lo hacemos con este grupo de San Pablo en Antártida. Yo estudio particularmente la comunidad microbiana que está involucrada en ese secuestro de carbono, y vemos las moléculas, qué forma tienen, qué propiedades tienen, porque hay algunos compuestos que pueden permanecer 600 o 1000 años en ese estado, entonces hablamos de ese secuestro de carbono, o si son compuestos más volátiles que pueden volver a la atmósfera, por ejemplo. Entonces estudiamos todo este tipo de procesos con experimentos que vamos haciendo, que duran 24 horas más o menos cada experimento. La sensibilidad a los cambios de temperatura, los científicos han estudiado durante décadas esta evolución de las masas de hielo en la Antártida. Una cosa es estudiarlo y después presenciarlo. También te da dimensión de todo esto que quizás uno viene estudiando como científico, y después llegar al campo, verlo, te da esa sensibilidad y otro pulso de cómo viene la historia.
Totalmente, totalmente. Cada uno de los que estamos ahí es esa sensación de estar en un lugar tan remoto, asombrado por la dimensión del paisaje y saber que esto que decís vos, que cualquier impacto que haya ahí también, pequeños cambios pueden tener consecuencias a gran escala. Entonces, todos los que estábamos ahí siempre estamos impactados, más allá de que la curiosidad y en la ciencia es totalmente esencial. Todos queríamos ver más, saber más, y la verdad que estábamos todo el tiempo recibiendo información. Nos contás, Azul, dentro de tu licenciatura en oceanografía, doctorada en el Instituto Argentino de Oceanografía, esta tesis que hiciste titulada Acoplamiento entre virus, bacterias y fitoplancton. ¿De qué se trata? Sí. Bueno, es justamente eso. Justo mi tesis doctoral no incluye esta parte de la Antártida, porque estos son estudios más recientes, y yo mi tesis doctoral ya estoy finalizándola, pero sí hemos estudiado estos organismos, los virus, las bacterias y el fitoplancton, porque tienen una relación en el secuestro de carbono, y lo hemos estudiado en distintas zonas, desde Ushuaia hasta Buenos Aires, hasta la confluencia entre la corriente de Brasil y Malvinas, en distintas zonas, el comportamiento de estos grupos, ¿sí?, que tienen un efecto en el ciclo de carbono, generando que se genere más secuestro o a veces, en algunos casos, que se genere menos. ¿Sí? Dependiendo, hay organismos fotosintéticos que capturan dióxido de carbono y ahí van surgiendo distintos procesos que hacen que ese carbono termine secuestrándose. Generalmente un componente muy importante para esto son las bacterias, que son bacterias heterótrofas. Esas son las que estudiamos nosotros y estudiamos todo lo que afecte a esas bacterias. Inclusive los virus, que también afectan a esas bacterias. Y además de todo eso, hacemos análisis en la calidad de la materia orgánica disuelta que nos permite saber qué tan cerca del secuestro de carbono estamos en ese lugar. ¿Qué aprendiste, y en esas condiciones. ¿Qué aprendiste de la Antártida, no solamente como científica, sino viste esa huella que te dejan lugares tan remotos, con tanta historia, para alguien que estudia lo que estudia y que también sos docente? Me imagino que no solamente desde el punto de vista de lo académico, sino de lo personal, se aprende un montón. ¿Qué te dejó? Totalmente, sí, de lo profesional me dejó muchísimo y de lo personal también, porque encima yo era como extranjera en ese lugar, porque hablaba en otro idioma, era la única persona extranjera, y por suerte la verdad es que me han recibido tan bien que me fui con ganas de volver a la Antártida, de volver a Brasil, porque también estuvimos por allá. Pero la verdad que desde lo personal fue realmente como cerrar con un broche de oro, ver tanta fauna, los paisajes realmente impactantes, y todo lo que logramos hacer también gracias al trabajo en equipo. Te enseña mucho sobre la importancia del trabajo en equipo y de estar todos apoyándonos, porque ahí te tenés entre las personas que están ahí, no hay más. Entonces eso también es muy importante. Ahí está. Azul, te agradezco infinitamente que me hayas atendido. Felicitaciones por el camino recorrido en todo sentido, no solamente académico, personal, este aporte también a la ciencia y también de compartirlo con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a vos. Por favor, un placer. Azul Gilabert participó de una excursión internacional del programa antártico brasilero, cuya base es una de las más modernas del planeta, y los experimentos son clave para anticipar los efectos del cambio climático en el resto del globo.